el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. Superar la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. Era incapaz de explicarle a nadie por qué estaba tan bloqueada, amurallada y desconectada de mis sentimientos. Entrar en contacto con mis sentimientos hubiera supuesto abrir la caja de Pandora. Marilyn van der Burg. Las acciones mentales, lo que sentimos, pensamos, deseamos, necesitamos, percibimos, desempeñan un papel esencial en el funcionamiento adaptativo, y por ende en el desarrollo de nuestro nivel mental más elevado. El que nuestras acciones mentales nos vayan a guiar adaptativamente o no dependerá de nuestra capacidad de percibirlas correctamente, de hacerlas nuestras, y de otorgarles el lugar que les corresponde en la realidad, comprendiendo que se trata de experiencias internas que no necesariamente tienen por qué requerir una acción conductual. El miedo puede ayudarnos a mantenernos a salvo y el amor puede mantenernos unidos aun cuando aparezcan conflictos en una relación. Los deseos nos mueven a elegir los objetivos en los que concentramos nuestras energías. Los pensamientos otorgan un sentido y una explicación, lo que nos ayuda a adaptarnos más eficazmente a la vida. Las sensaciones corporales nos ayudan a reconocer nuestras emociones, nos indican si estamos enfermos o sanos, nos ayudan a percibir cómo nos movemos y actuamos, y se relacionan con nuestra imagen corporal tanto para bien como para mal. Cuando las víctimas de experiencias traumáticas evitan de forma persistente o inhiben fuertemente cualquiera de estas acciones mentales, eliminan una fuente esencial de información que podría ayudarles a integrar y vivir sus vidas más eficazmente y con un mayor sentido. Como señalamos más arriba, las víctimas traumatizadas obran de este modo sobre todo en relación con las acciones mentales que han asociado a los recuerdos traumáticos. En razón de ello, decimos que presenten una fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. La falta de síntesis y de conciencia de las acciones mentales derivadas del trauma es uno de los factores principales que contribuyen a mantener la disociación estructural y a dificultar la presentificación. Una de las preocupaciones esenciales en terapia es que las víctimas puedan superar sus fobias a las experiencias internas derivadas del trauma relativas a los sentimientos, pensamientos, deseos, fantasías, necesidades, sensaciones y recuerdos. De hecho, los conflictos psicodinámicos y las distorsiones cognitivas se pueden entender en relación con dichas fobias. Los pacientes desarrollan una gama de acciones físicas, sociales y mentales con objeto de evitar o huir de determinadas acciones mentales relacionadas con el trauma, y sostienen creencias sustitutivas que perpetúan esta evitación. Las acciones mentales no están completamente separadas unas de otras, sino que están inextricablemente vinculadas a través de ciclos de percepción-acción motriz engranados a determinados objetivos y tendencias de acción. Por consiguiente, el terapeuta debe ser consciente de que lo que se ha dado en llamar fobia al afecto también incluye la evitación e inhibición de las correspondientes acciones mentales derivadas del trauma. Nuestro énfasis en la fobia al afecto a lo largo de este capítulo se basa en el hecho de que otras acciones mentales tales como las percepciones, objetivos, valoraciones, cogniciones y sensaciones físicas, son inherentes a nuestras emociones, cuanto menos en cierto grado. Esta fobia a las acciones mentales también se ha llamado evitación vivencial. La fobia a las acciones mentales también, obviamente, se relaciona directamente con la fobia a las acciones conductuales derivadas del trauma, lo que constituye el centro de muchos de los manuales sobre el tratamiento de las fobias y por ello le dedicaremos aquí menos atención. La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma es una variante generalizada de las fobias específicas a los recuerdos traumáticos y a las partes disociativas. Es esencial que el terapeuta sea consciente de la capacidad que tienen las acciones mentales conflictivas dentro de las diferentes partes de la personalidad de crear serios padecimientos internos y conductas ambivalentes en las víctimas. El tratamiento comienza por el análisis sistemático de las acciones mentales que el paciente tolera o evita, las defensas que utilizan las diversas partes de la personalidad con objeto de evitar tomar conciencia de determinadas acciones mentales, los factores que mantienen la fobia a las acciones mentales, tales como las creencias desadaptativas y la desregulación afectiva, y las razones de que el paciente se haya vuelto fóbico a las acciones mentales. Trabajar las acciones mentales derivadas del trauma a lo largo de las fases del tratamiento. La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma se aborda principalmente durante la primera fase del tratamiento, porque es el sine qua non necesario para poder abordar la fobia a las partes disociativas y a los recuerdos traumáticos.
Un error habitual es que el terapeuta trate de llevar a cabo la penosa labor implicada en el tratamiento de los recuerdos traumáticos antes de que el paciente haya aprendido a comprender, regular y tolerar las emociones fuertes y demás acciones mentales. Se utilizan simultáneamente dos estrategias esenciales desde el principio del tratamiento para ayudar al paciente a superar la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. La primera es la utilización de la relación terapéutica como un factor regulador, y la segunda es el desarrollo de habilidades de regulación por parte del paciente, que pueden ser enseñadas por el terapeuta o aprenderse dentro del contexto de grupos de formación en habilidades. Antes de iniciar la segunda fase del tratamiento, el paciente y cuanto menos las principales partes disociativas deben ser capaces de regular y de tolerar la mayoría de las acciones mentales derivadas del trauma. La fase 2 del tratamiento, que se centra en la síntesis y la conciencia de los recuerdos traumáticos, requiere que el paciente pueda resistir cierto grado de intensidad emocional, si bien la intensidad siempre debe estar modulada, de ser posible, dentro de los márgenes del nivel mental del paciente. La conciencia de las experiencias traumáticas implica sentimientos, sensaciones y cogniciones dolorosas, y la integración únicamente puede tener lugar en el caso de que el paciente y sus diversas partes disociativas no eviten las acciones mentales derivadas del trauma. En la fase final del tratamiento, rehabilitación e integración, el énfasis recae en ayudar a los pacientes a aprender a desenvolverse en el mundo con la máxima efectividad. Pero aunque muchas de las acciones mentales derivadas del trauma se hayan podido resolver, todavía quedan algunas para la fase 3, por ejemplo, la fobia a la intimidad. En esta fase, las víctimas aprenden a vivir teniendo sentimientos, pensamientos y deseos tanto positivos como negativos, a tolerar los conflictos y la ambivalencia en la vida y en las relaciones, a confiar en sus acciones mentales como guías orientativas y no como dictadores rígidos, y a vivenciar su propio mundo interior como algo normal y natural. Análisis de la fobia a las acciones del trauma. Es útil que el terapeuta realice un análisis de la estructura y el funcionamiento de la personalidad del paciente como un todo, y más concretamente un análisis de la fobia a las acciones derivadas del trauma, con objeto de poder determinar dónde residen las resistencias, las defensas y las habilidades para tolerar las acciones mentales derivadas del trauma, y cómo se interrelacionan las diversas partes de la personalidad en relación con determinadas acciones mentales. A continuación, las partes disociativas que presentan niveles mentales superiores pueden ser fortalecidas y alentadas a interrelacionarse y apoyar a las partes que presentan una energía y eficiencia mental inferior con respecto a determinadas acciones mentales en particular. Por ejemplo, el análisis de la estructura y el funcionamiento de la personalidad puede desvelar una PAN que presenta un nivel mental relativamente alto y a la que se puede recurrir para ayudar a una P infantil desbordada a través de la tranquilización y la garantización interior, y la información respecto de la ausencia de peligro en el presente. Las partes disociativas que presentan niveles mentales inferiores pueden ser ayudadas transitoriamente con estrategias de contención, hasta que su eficiencia mental pueda verse aumentada gradualmente. Como parte del análisis del funcionamiento de la personalidad del paciente, el terapeuta debe determinar qué partes disociativas de la personalidad tienen fobia unas de otras debido a la evitación de determinadas acciones mentales derivadas del trauma y que son sentidas como vergonzosas, repugnantes o temibles. Diversas partes disociativas tienen miedo de tomar conciencia de las acciones mentales correspondientes a otras partes, y han quedado condicionadas a evitarlas. Las partes disociativas pueden evitar ciertas emociones y sensaciones, pero no otras. Algunas pueden evitar todas las emociones o sensaciones. El terapeuta puede pasar por alto el hecho de que el paciente ha disociado acciones mentales derivadas del trauma que necesitan atención, en el caso de que considere que las afirmaciones del paciente respecto de una cuestión potencialmente conflictiva están exentas de ambivalencia. Pueden existir fuertes conflictos sin conocimiento de la parte del paciente que se presenta ante el terapeuta. Por ejemplo, en calidad de PAN, Débora, una paciente con un TDNE, negaba tener ideas de suicidio. Pero el terapeuta también pudo acceder a una parte de ella que no solo estaba gravemente desesperada, sino que tenía planes de suicidarse ahogándose en la bañera. Creencias sustitutivas y cogniciones desadaptativas. El análisis funcional de la personalidad del paciente también desvelará creencias y cogniciones sustitutivas específicas que mantienen las resistencias a las acciones mentales derivadas del trauma. Los pacientes han aprendido por asociación que sentir emociones y demás acciones mentales es dañino,
Por ejemplo, los pacientes aprenden a ser fóbicos a las acciones mentales porque jamás han tenido el apoyo social suficiente para mejorar su eficiencia mental lo bastante como para poder analizar, expresar y regular sus abrumadoras vivencias internas. Algunas víctimas de experiencias traumáticas tuvieron la experiencia de ser castigados o heridos físicamente de niños en el caso de que manifestaran determinados sentimientos. Así pues, aprenden que, si expreso lo que siento, me pegarán, y ulteriormente recurren a estrategias asociadas a la defensa física cuando salen a la superficie determinados sentimientos que se han convertido en estímulos condicionados en relación con el maltrato físico. Una víctima traumatizada puede encogerse de miedo involuntariamente y dar por hecho que el terapeuta va a darle una paliza y proceder a golpearle literalmente cuando se siente carenciada, o bien una parte atacante puede amenazar al terapeuta, al que percibe como el responsable de suscitar sentimientos dolorosos. La víctima traumatizada también aprende a avergonzarse de determinadas vivencias internas, porque tiene la experiencia de haber sido rechazado o ridiculizado por el hecho de expresarlas. Si lloro, se reirán de mí y me llamarán llorica. Evitan, pues, determinadas acciones mentales que hacen las veces de estímulos condicionados en relación con el rechazo, con el fin de preservar los lazos y el prestigio social. Los pacientes fijados a niveles inferiores de tendencias de acción pueden tener creencias desadaptativas muy simplistas y literales. Si me enfado, ello demuestra que soy igual que el sádico de mi padre. Uno de los objetivos de la terapia sería ayudar a este paciente a acceder a un nivel mental superior que le permita sostener una creencia diferente. Puedo enfadarme constructivamente, y soy una persona diferente de mi padre a nivel de sentimientos y de comportamiento. Al principio el tratamiento se concentra en identificar estas creencias reflejas que en otro tiempo pudieron ser adaptativas, pero que ahora ya no son de utilidad. El terapeuta puede a continuación cuestionar estas creencias alentando al paciente a probar gradualmente a comprobar estas creencias dentro de las sesiones y posteriormente fuera de las mismas. Inhibición y activación de las acciones mentales derivadas del trauma. Como parte del análisis funcional de la personalidad, el terapeuta puede determinar qué partes disociativas son las que inhiben las acciones mentales derivadas del trauma y qué partes están fijadas a emociones violentas. La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma puede manifestarse a lo largo de un espectro de evitación. Algunas partes disociativas inhiben fuertemente los afectos, son muchas las PANs que inhiben sus contenidos mentales cuanto menos en cierto grado. Se muestran insensibles, impersonales, y evitan las emociones y las sensaciones conflictivas, dolorosas o muy placenteras. Tienden a evitar la profundidad y los conflictos en el ámbito de las relaciones con el fin de limitar la activación de sentimientos intensos. Sin embargo, para muchos pacientes o partes disociativas en particular el problema es justamente que viven determinadas acciones mentales con demasiada intensidad. Esto se puede ver habitualmente en las PES. A primera vista, las víctimas traumatizadas que sienten con mucha intensidad no parecen fóbicas a los afectos, sino más bien, centradas en los afectos y afectadas por ellos. Pero de hecho tienen fobia a los sentimientos adaptativos y sienten de forma crónica emociones violentas caóticas, que exceden su nivel mental de integración y que pueden servir como defensas contra los sentimientos adaptativos. Algunas partes disociativas tienden a quedar fijadas a emociones violentas tales como la rabia, el terror o el pánico, y se activan con facilidad hasta alcanzar un grado extremo en respuesta a las vicisitudes de la vida cotidiana. Las víctimas traumatizadas o diversas partes disociativas pueden alterarse con facilidad y su tempestuosidad emocional es la causa de frecuentes trastornos en sus vidas y en la terapia. Aunque la expresión de sentimientos adaptativos pueda ser útil, la exteriorización de una emotividad violenta es de hecho perjudicial, porque desborda al paciente y constituye una manifestación de un grave desequilibrio entre la energía mental y la eficiencia mental. Así pues, en el caso de las emociones violentas la catarsis estaría contraindicada. Si el paciente inhibe los afectos en general o siente una emotividad abrumadora, el tratamiento debe aumentar el nivel mental y lograr el suficiente equilibrio entre la energía y la eficiencia mental como para poder exponerse gradualmente a sentimientos adaptativos que puedan ser sintetizados y procesados. Para los pacientes que tengan emociones violentas, las primeras intervenciones incluyen la regulación fisiológica, tales como ejercicios de orientación y de respiración, además de técnicas cognitivas que favorezcan el conocimiento reflexivo y el pensamiento respecto de las vivencias internas. Evitación de acciones mentales positivas.
El análisis de la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma no se centra únicamente en cómo y por qué evita el paciente las acciones mentales negativas, sino también las positivas. Algunas acciones mentales son agradablemente intensas, tales como la alegría, las sensaciones sexuales o el entusiasmo, así como ciertas fantasías y creencias. Dichas experiencias normalmente suelen activar sentimientos adaptativos. Ahora bien, muchas de las personas crónicamente traumatizadas sostienen creencias sustitutivas respecto de que no se merecen sentirse bien o que les pasen cosas buenas, o tienen la experiencia de que después de algo bueno siempre viene algo malo. Se han vuelto muy sensibles a las emociones y las sensaciones, y tienden a reaccionar más fuertemente a ellas que la persona normal. La línea que separa el entusiasmo agradable y la hiperactivación fisiológica traumática les parece borrosa, y también cabe la posibilidad de que asocien el placer con la culpa o la vergüenza. La vivencia del paciente respecto de las acciones mentales derivadas del trauma. Finalmente, el análisis de las acciones mentales derivadas del trauma ayuda al terapeuta y al paciente a comprender la vivencia que el paciente tiene de las acciones mentales, dado que esto les ayuda a ambos a saber si la emoción es adaptativa o bien es demasiado intensa o insuficiente para el nivel mental actual del paciente. Tanto el paciente como el terapeuta pueden confundir la emoción violenta con el sentimiento adaptativo, en el caso de que la experiencia del paciente no sea explorada a fondo. El terapeuta puede preguntar: ¿qué sientes cuando te enfadas? ¿Qué notas en tu cuerpo en este preciso momento? ¿Sienten otras partes de ti esta misma agresividad? ¿En qué piensas cuando sientes esa rabia? Si el paciente es incapaz de centrarse en su experiencia interior ni de verbalizarla, o la describe como algo que le desborda, es probable que esté sintiendo una emoción abrumadora y haya que ayudarle a reducirla. El terapeuta, pues, debe ser consciente de que la exteriorización de una emoción intensa por parte del paciente puede no ser necesariamente terapéutica. Técnicas para superar la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. Aunque el análisis es constante, una vez que el terapeuta tiene una visión general de las defensas y de las partes disociativas del paciente, puede comenzar la labor para superar la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. La psicoeducación y el desarrollo de habilidades son cruciales para la resolución de dicha fobia. El terapeuta debe tener una comprensión exhaustiva de las diferencias entre las emociones violentas y los sentimientos adaptativos, a fin de que las primeras puedan convertirse en los segundos. También debe estar alerta a las acciones mentales ocultas de las que el paciente se avergüenza, tales como determinados sentimientos, creencias o fantasías en particular. Psicoeducación y entrenamiento en habilidades. La psicoeducación respecto de la función de las acciones mentales derivadas del trauma y su grado de realidad debe ser constantemente reforzada. El paciente debe comprender que sus sentimientos, pensamientos o deseos tienen el propósito de ayudarle a desenvolverse en el mundo, y ejercen un impacto sobre la conducta y las relaciones. Muchos pacientes no pueden diferenciar entre sentimiento y conducta. Por ejemplo, si se enfadan, tienen miedo de que puedan exteriorizar una rabia incontrolable, lo que aumenta la aversión a los sentimientos, los deseos y las fantasías agresivas. El terapeuta debe hacer hincapié en que las acciones mentales no necesariamente acaban en acciones conductuales, y ayudarle al paciente a comprenderlo a través de ejemplos extraídos de la vida del paciente. A continuación, los pacientes comienzan a pensar más reflexivamente en lugar de actuar impulsivamente. Más concretamente, el terapeuta debe ayudar al paciente a desarrollar una teoría de la mente en base a llamar constantemente la atención del paciente respecto de su experiencia interior en un momento dado, darle un nombre, y alentarle a observarla y comprenderla. La representación de papeles con el terapeuta es un método particularmente eficaz para que algunos pacientes aprendan a actuar de forma diferente y a darse cuenta de su experiencia interior, con tal de que todas las partes disociativas sean conscientes de que el roleplay no es la verdadera realidad. Jamás se insistirá lo suficiente en que las personas crónicamente traumatizadas necesitan una formación específica en habilidades de regulación y de relación que permitan elevar su nivel mental con el fin de poder mejorar el manejo de las acciones mentales, y en particular de las emociones. Existen muchos modelos estructurados de habilidades. El paciente debe practicar estas habilidades con regularidad dentro y fuera de las sesiones, primero con sentimientos de segundo orden que aparecen dentro del ámbito de la vida cotidiana, tales como el mal humor, la frustración y el disgusto, y solo más adelante con afectos más intensos, tales como la rabia y la vergüenza. Utilización del simbolismo.
La utilización de metáforas y símiles puede ayudar al paciente a empezar a reconocer, verbalizar y regular los contenidos mentales, pero muchos pacientes no se desenvuelven a un nivel de tendencias de acción lo suficientemente alto como para utilizar el lenguaje simbólico, y explicarán sus experiencias de una forma más concreta. Por ejemplo, un paciente puede describir una sensación física en el estómago como una caldera hirviendo, indicando la capacidad de simbolizar. Otro puede describir la sensación como «ahí es donde tengo a mi madre viviendo», indicando una falta de capacidad de simbolización y un funcionamiento a un nivel mucho más bajo de tendencias de acción. Cuando el paciente tiene la capacidad necesaria, el terapeuta puede proseguir con las metáforas en dirección a una mayor conciencia y una teoría más amplia de la mente, en base a formular preguntas sirviéndose del lenguaje del paciente, tales como ¿qué es lo que hierve dentro de la caldera? ¿Qué es lo que mantiene la caldera hirviendo? ¿Hay algo que pudiera bajar la ebullición? Si la ebullición pudiera hablar, ¿qué diría? El terapeuta también puede utilizar la imaginación guiada en tales casos. El terapeuta debe tener cuidado de evitar el simbolismo con los pacientes que todavía no son capaces de utilizarlo. En lugar de ello, se les puede sugerir la prueba de realidad y la clarificación de lo que quieren decir. ¿Tu madre real vive de verdad dentro de tu estómago? Focalización en las sensaciones físicas. Las sensaciones y los movimientos físicos son una rica fuente de información respecto de las acciones mentales y de los miedos del paciente en relación con sus propios pensamientos y sentimientos. El conocimiento por parte del terapeuta y el paciente de las acciones mentales puede verse facilitado en parte a través de los aspectos sensoriomotrices de la experiencia. Las sensaciones y los movimientos físicos acompañan a los sentimientos y los pensamientos, forma parte inherente de los ciclos de percepción-acción motriz desde los niveles más inferiores de tendencias de acción. Por ejemplo, una paciente asustada puede sentir que el corazón le late con rapidez y que tiene la boca seca, que su cuerpo está rígido y que repasa la habitación con la mirada. Podemos llamar la atención del paciente respecto de su experiencia física en un momento dado, advertir dónde tiende a producirse la evitación o la inhibición, y dónde es posible la activación. El terapeuta puede servirse de sus propias observaciones sobre las experiencias sensoriomotrices del paciente con objeto de guiarle en dirección a una tolerancia y una regulación más adaptativas de las acciones mentales. Por ejemplo, una paciente, Rosemary, con un TEP complejo se presentó en calidad de pan que le tenía fobia a la agresividad, y el contenido de la sesión se centró en algo que le hubiera sucedido y que normalmente le generase agresividad. Terapeuta, veo que tu respiración es más rápida que hace un momento. ¿Te has dado cuenta? Rosemary, no, pero ahora sí. Terapeuta, fíjate en eso y mira a ver qué pasa. Rosemary, siento que tengo ganas de salir corriendo. Terapeuta, ¿cómo se traduce ahora mismo en tu cuerpo esa sensación de querer salir corriendo? Rosemary, me tiemblan las piernas. Siento la tensión por todas partes, como si estuviera a punto de levantarme de un salto y largarme. Terapeuta, ¿te parece bien que dejemos que esas sensaciones sigan durante un momento sin interrumpirlas? Rosemary, sí, me parece bien. Terapeuta, ¿y qué es lo que notas? Rosemary, me viene la imagen de mí misma corriendo muy rápido, alejándome de algo. Terapeuta, corriendo muy rápido alejándote de qué? Rosemary, de sentirme agresiva, supongo. Cuando las piernas me dejan de temblar, me siento como enfadada, con ganas de gritar, apártate de mí. En otro lugar se bosquejan algunas estrategias generales en relación con las experiencias sensoriomotrices en las víctimas de experiencias traumáticas. Trabajar la fobia a los afectos. Una de las estrategias esenciales para el tratamiento de la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma consiste en ayudar al paciente o a las partes disociativas a abandonar la emotividad violenta persistente y en lugar de ello vivenciar sentimientos adaptativos. Las emociones violentas no son sentimientos intensos, sino acciones sustitutivas de orden inferior que mantienen la fobia a las acciones mentales. Son abrumadoras, reflejas, automáticas, y a menudo carecen de lenguaje. De forma característica incluyen percepciones incorrectas del presente y predicciones catastróficas sobre el futuro. No existe reflexión por parte del paciente acerca de lo que está sintiendo, ninguna teoría de la mente. Las emociones violentas empeoran la situación, en lugar de mejorarla. Por su parte, los sentimientos adaptativos, aun cuando sean intensos,
incluyen la autorreflexión por parte del paciente respecto de lo que está sintiendo y por qué, incluyen percepciones y predicciones relativamente correctas sobre la base del presente, y un control mucho mayor sobre las reacciones inmediatas. Los sentimientos adaptativos favorecen los informes o balances narrativos relativamente objetivos de la experiencia tanto interior como exterior. Existen varios afectos principales que pueden evolucionar vertiginosamente en dirección a una emotividad violenta, lo que inhibe los sentimientos adaptativos en las víctimas de experiencias traumáticas: vergüenza, asco, culpa, miedo, pánico, rabia y un padecimiento emocional persistente sobre la base de la desesperanza y la indefensión. El primer paso en la transformación de las emociones violentas en sentimientos adaptativos consiste en interrumpir la emotividad y no alentar su expresión, lo que implica aumentar la eficiencia mental. Otro primer paso consiste en derivar al paciente para que reciba medicación psicotrópica que le ayude a regular su fisiología. Dentro de la terapia, el terapeuta alienta al paciente a reducir la velocidad, respirar, tomar conciencia de lo que le rodea, mantener el contacto. Se le ayuda al paciente a hablar de las predicciones catastróficas respecto de lo que sucederá, y se le remite una y otra vez a su experiencia interior en el ahora. ¿Qué está sintiendo en este preciso momento? Con ello el terapeuta favorece un nivel mental superior y unas tendencias de acción superiores que incluyen la capacidad de utilizar el lenguaje, y alienta la presentificación en la medida de lo posible. Mientras el paciente describe su experiencia interior, ni el terapeuta ni el paciente deben pasar prematuramente a las interpretaciones cognitivas. Hay que enseñar al paciente a saborear y reflexionar sobre la experiencia actual. El hallazgo de un sentido únicamente es eficaz después de que el paciente haya aprendido a tolerar las experiencias que sus acciones mentales generan. La emotividad puede desencadenarse fácilmente en las víctimas y a veces ello coge al terapeuta por sorpresa. Por ejemplo, un paciente puede enrabietarse por una declaración aparentemente inocua del terapeuta, quien acto seguido tiene una reacción inapropiada y defensiva que no es terapéutica. En estos casos, es esencial retomar la cuestión en la sesión siguiente, cuando paciente y terapeuta puedan tener niveles mentales más elevados, y preguntar qué podría hacer el terapeuta para ayudar al paciente la próxima vez. Ello favorece la recuperación de la receptividad y la reparación de la relación, y ofrece una predicción diferente respecto de lo que sucederá si el paciente se enfada con el terapeuta. El terapeuta también puede pedirle al paciente que pruebe a hacer algo diferente la próxima vez. Vamos a ver si podemos encontrar alguna forma de hacerme saber que estás enfadado sin necesidad de gritar. Con ello, la conducta del terapeuta y del paciente puede guiarse conforme a un nuevo guión de percepciones, valoraciones y predicciones. Vergüenza. La vergüenza forma parte integrante de la traumatización y está fuertemente relacionada con la disociación. De forma característica, al paciente le faltan palabras para describir la vergüenza. Esta suele generar de forma reactiva y automática retraimiento, paralización, conductas de sumisión, acciones desadaptativas relacionadas con el autodesprecio, y a veces enérgicas respuestas de ataque. Los terapeutas suelen no prestar una atención activa al destacado papel que desempeña la vergüenza en el mantenimiento de las acciones desadaptativas. Prácticamente todas las publicaciones sobre el tratamiento del maltrato infantil abordan la necesidad de trabajar la vergüenza de la víctima traumatizada como parte de la terapia posterior al trauma, pero es poco lo que se ha publicado explicando cómo hacerlo. Desde el inicio de la terapia con las víctimas de experiencias traumáticas, el terapeuta debe ser consciente de que la vergüenza está probablemente en juego, aunque el paciente no la verbalice. Con frecuencia sale a la luz a través de la proyección que hace el paciente del rechazo en la figura del terapeuta, y de las reacciones del paciente a lo que percibe como un rechazo. Las voces internas de las partes disociativas pueden recordarle al paciente lo avergonzante que es. El terapeuta debe comprender que estos mensajes internos suelen ser inmunes a la terapia cognitiva aislada y deben ser contrarrestados con experiencias dentro de la relación terapéutica y abordando directamente ya no solo las partes disociativas avergonzadas, sino las partes avergonzantes. Se alienta la empatía interna entre las distintas partes, mutuamente y hacia sus respectivas acciones mentales y conductuales. El terapeuta no debe esperar que la vergüenza aparezca bajo una forma verbal, sino averiguar de dónde cabe esperarla y actuar anticipadamente para prevenirla. Por ejemplo, con los pacientes que han sido víctimas de abusos sexuales, la vergüenza suele ser un aspecto muy notable en el caso de que los abusos generasen algún tipo de excitación sexual.
Las partes disociativas que haya podido tener una conducta sexual son repudiadas por otras partes de la personalidad con asco y con vergüenza. El terapeuta educa, pues, al paciente desde un primer momento en que no es infrecuente que las víctimas se sintieran excitadas sexualmente durante los abusos, y que se trata de un proceso fisiológico normal e incluso inevitable, del mismo modo que nos ponemos automáticamente a salivar cuando nos llevamos un dulce a la boca. Con frecuencia, sin embargo, la vergüenza no aparece relacionada con sucesos o conductas específicas, sino que es más general. Me avergüenzo de existir, me avergüenzo de ser quien soy. Este tipo de vergüenza es más lento de resolver, y requiere una reparación relacional persistente, a fondo y de principio a fin, hasta el final de la fase 3 del tratamiento. El terapeuta no debe negar con energía la sensación de vergüenza del paciente, sino empatizar con ella y ayudar al paciente a verbalizarla y analizarla. La experiencia física de la vergüenza suele incluir una sensación de hundimiento interior, inhibición, encogimiento y ocultación, sensaciones que fenomenológicamente son similares a las de la paralización y la sumisión. Es útil que el terapeuta ayude al paciente a volverse más consciente de dichas sensaciones y a cambiarlas por acciones que demuestren más seguridad y sean más reveladoras. El paciente suele ser reticente a desvelar aspectos de sí mismo por el miedo al rechazo. El terapeuta puede ayudar al paciente a trabajar las predicciones preguntándole: si me contaras algo de lo que te avergonzaras, ¿qué piensas que podría suceder? ¿Cómo crees que te sentirías? Miedo. El miedo es igualmente un problema habitual en las víctimas traumatizadas que suele inhibir determinadas acciones mentales y mantener la aversión mutua que se tiene en muchas partes de la personalidad. Es un factor crucial en el mantenimiento de la disociación. En algunos casos, el miedo puede tener un efecto activador como, por ejemplo, generar una tendencia a huir o luchar. Pero en muchas de las víctimas de experiencias traumáticas, el miedo es demasiado fuerte e hiperactiva conductas y sentimientos decididamente inapropiados en relación con el contexto. El tratamiento del miedo es el mismo, ya sea que active respuestas inapropiadas o inhiba respuestas adaptativas, exposición gradual a las acciones mentales adaptativas evitadas, junto con regulación de la ansiedad y prevención de acciones mentales evitativas. Otras emociones violentas. Aunque la vergüenza y el miedo sean cruciales para el desarrollo y el mantenimiento de la disociación, puede haber otras emociones muy violentas, tales como la culpa, la rabia, el pánico, la confusión, el duelo patológico y el entusiasmo o la alegría maníaca. Una vez más, el tratamiento consiste en reducir la hiperactivación fisiológica del paciente, asentarlo en el presente, alentar el pensamiento reflexivo, prevenir las acciones conductuales desadaptativas y favorecer la presentificación. El siguiente ejemplo ilustra las estrategias para abordar la fobia a la acción mental de la tristeza en relación con la fobia de una parte de la personalidad hacia otra parte. Betty es una paciente con un TDI que se encuentra en las últimas etapas de la fase 1 del tratamiento, y junto con su terapeuta están analizando algo triste que ocurrió en su vida. Betty podría empezar a llorar y no parar jamás. Es espantoso, terapeuta, podría ser espantoso. ¿Te ha pasado alguna vez antes? Betty, no exactamente. Por eso no lo siento. Pero esa niña, pequeña dentro, está llorando constantemente. Terapeuta, tal vez esa parte infantil de ti que no para de llorar que no consigue desahogarse, nunca consigue dejar de sentir lo que siente porque está estancada. Betty, supongo que sí. Solo sé que no me cae bien y que no soporto que llore. Terapeuta, ¿qué es tan difícil de soportar? Ayuda a la paciente a emprender una reflexión, en lugar de una reacción automática. Betty, me da vergüenza que sea tan llorica, y no me gusta sentirme triste. Vamos, que no quiero caer en eso. Soy una mujer adulta. Terapeuta, por supuesto que sí, pero los adultos también tienen sus sentimientos y sus necesidades. Pero los adultos que tuvieron la suerte de tener buenos modelos a imitar han aprendido a manejar esos sentimientos de una forma diferente de como lo hacen los niños y a satisfacer sus necesidades de forma apropiada y eficaz. Pero dado que tus padres no parecían saber gran cosa respecto de qué hacer con los sentimientos, excepto gritarte o prohibirte llorar, aprendiste a afrontarlos evitándolos y asustándote o avergonzándote de dichos sentimientos. Betty, pues sí, sencillamente pienso que tener sentimientos es malo. Supuso muchos riesgos tenerlos, me pegaban cada vez que lloraba. Terapeuta, claro. Supuso un riesgo entonces,
y había muchas razones para que parecieran algo malo. ¿Te sigue pareciendo de la misma forma, Betty? Pues sí, me lo sigue pareciendo. Aunque en mi cabeza sepa que ahora las cosas van bien, no lo siento así. Esos sentimientos me hunden, hacen que me deprima, que me angustie. Entonces no quiero hacer nada, ni salir a ninguna parte. Terapeuta, bueno, es importante que no hagamos cosas aquí que provoquen que no seas capaz de funcionar. ¿Qué estás sintiendo ahora mismo, para que podamos asegurarnos de que no estamos haciendo algo que pueda ser excesivo? Si tuvieras que valorar tu nivel de malestar en una escala del 1 al 10, ¿cuál sería su valor en este preciso momento? Betty, estoy bien, alrededor de un 3. Pero oigo ese llanto por dentro, como si viniera de lejos. Supongo que esa parte de mí está en un 15 constantemente. Me pone bastante enferma. Estoy deseando salir de aquí, hablar de algo diferente, cantar en voz alta dentro mi cabeza para que se vaya. Terapeuta, bien, una forma de ayudarte es ayudando a esa parte a sentirse menos triste constantemente y más tranquila, a saber que puede recibir ayuda si la necesitara. Seguro que podemos intentarlo, pero soy consciente de que sientes muchísima vergüenza y muchísimo miedo en respuesta a esa parte de ti. Me atrevería a decir que esa sensación de vergüenza y de miedo también es dolorosa, ¿no? Betty, sí, a veces incluso demasiado. Entonces lo corto de un tirón. Y no siento nada. Si lo siento estoy perdida, y si no lo siento también, supongo. Terapeuta, bien, vamos a ver si podemos encontrar alguna forma de salir de ese doble vínculo. Ahora vamos a fijarnos juntos en cuál es tu experiencia interior mientras estamos hablando en este momento. Respira hondo unas cuantas veces y concéntrate en lo que está pasando por dentro en este preciso momento, y sigue hablando conmigo al mismo tiempo. Trabajar la fobia a los pensamientos. Las víctimas traumatizadas no solo tienen muchas cogniciones y creencias desadaptativas, sino que a veces tienen miedo de sus propios pensamientos, y se esfuerzan por evitarlos. Generalmente esto suele ocurrir porque les conceden demasiada realidad, y consiguientemente temen que puedan obrar sobre la base de lo que piensan. En estos casos, la psicoeducación, junto con la experimentación, suele ser de ayuda. Algunos pacientes se quejan de oír pensamientos en voz alta o voces que les dan miedo. Se trata, obviamente, de partes disociativas que verbalizan internamente los pensamientos. El tratamiento consiste en ayudar a los pacientes a aceptar las partes disociativas y sus respectivos pensamientos, y ayudarles a tomar conciencia de que en última instancia se trata de los propios pensamientos del paciente. Trabajar la fobia a las necesidades. Los pacientes suelen sentirse gravemente atemorizados o avergonzados de sus anhelos y sus necesidades humanas de contacto y de cariño, dado que estos deseos y necesidades jamás fueron satisfechos adecuadamente en su caso, y por tanto reniegan de ellos con el fin de prevenir la decepción y la sensación de rechazo. Con frecuencia, una de las labores más difíciles de la terapia consiste en ayudar a los pacientes a reconocer, aceptar y personificar sus propias necesidades y aprender a satisfacerlas apropiadamente. El tratamiento consiste en psicoeducación respecto de las necesidades básicas de todos los seres humanos y la exposición gradual de las diversas partes de la personalidad a sus necesidades respectivas. Trabajar la fobia a los deseos y las fantasías. Al igual que las necesidades, los deseos y las fantasías suelen generar vergüenza o miedo en las personas traumatizadas. Los pacientes suelen ser por lo general reticentes a hablar de lo que desean y de aquello sobre lo que fantasean. Algunos pacientes sostienen la creencia errónea de que si desean o fantasean sobre algo malo, se hará realidad, lo que indica que se desenvuelven a un nivel muy bajo de tendencias de acción y que demuestran ser muy concretos y carecer de la capacidad de simbolización. Hay que ayudar a estas personas a darse cuenta de que los deseos y las fantasías son experiencias internas de las que los demás no tienen ningún conocimiento y que no pueden afectar a otras personas. Los deseos de cariño y amor, de una vida o una niñez mejor, son particularmente vergonzosos para muchas de las víctimas traumatizadas, y el terapeuta debe sacarlos a la luz con respeto y empatía. El terapeuta debe tener cuidado, a la hora de ayudar al paciente a expresar sus deseos, de no dar la impresión de que dichos deseos siempre pueden ser satisfechos. Tales deseos suelen estar asociados a las necesidades biológicas de supervivencia propias de la primera niñez y por ello son tan abrumadoras en el caso de no verse satisfechas.
Los pacientes tienen que aprender que todos los seres humanos tenemos tales deseos y que los mismos constituyen objetivos importantes, pero también tienen que aprender que existen formas adaptativas de satisfacer dichos objetivos. Las fantasías pueden confundirse fácilmente con la realidad, y los pacientes pueden basar sus acciones conductuales en dichas fantasías. Una paciente, Mary, con un TDI tenía la fantasía de que su familia era maravillosa. Representaba dicha fantasía trabajando de niñera para los hijos de otras personas y no tenía un verdadero hogar, ni prácticamente ninguna vida propia. Pero la fantasía también incluía una reescenificación de su verdadera familia de origen. Si tienes una familia, no puedes tener una vida propia y debes llevar una vida desgraciada. No debes tener necesidades propias. El terapeuta la ayudó a tomar conciencia gradualmente de que su representación de la fantasía como una realidad y como una reproducción de su propia historia debía ser más simbólica. El nivel mental de la paciente fue aumentando muy gradualmente, lo que permitió ayudarla a tomar conciencia del presente y del pasado, trabajar la fobia al propio cuerpo. De forma característica, las personas crónicamente traumatizadas presentan cierto grado de reacción fóbica en relación con su propio cuerpo, debido particularmente a la vergüenza y el asco. Esto es así sobre todo en el caso de aquellas personas que han sido agredidas, sobre todo sexualmente. La vergüenza respecto del propio cuerpo implica experiencias negativas en relación con el aspecto y las funciones del cuerpo, lo que puede incluir diversas modalidades sensoriales, tales como sabor, olor, sonidos e imágenes. La fobia al cuerpo se basa en creencias sustitutivas: mi cuerpo es asqueroso, los sonidos y los olores de mi cuerpo son repugnantes. Una creencia habitual es que el propio cuerpo es algo sucio o repugnante. El asco o la vergüenza pueden incluir el propio aspecto, las funciones corporales y las propias experiencias sensoriales, o partes específicas del cuerpo. Tales fobias pueden incluir acciones conductuales desadaptativas específicas dependiendo de si el paciente se siente inhibido o activado por la fobia. Si el paciente se siente inhibido, evitará todo lo que tenga que ver con el cuerpo que le genere vergüenza o miedo. Puede que ello se traduzca en no querer desnudarse en un vestuario, o mirarse en el espejo, o evitar bañarse o tocarse el propio cuerpo. Si el paciente se siente activado, puede emprender conductas tales como bañarse en exceso y prestar excesiva atención a la higiene, pensamientos obsesivos en relación con los olores o los sonidos corporales, o también puede herirse partes del cuerpo o incluso intentar deshacerse de ellas cortándoselas. Los trastornos de la alimentación están estrechamente correlacionados con la vergüenza corporal. Existen innumerables estrategias para abordar las fobias a las acciones mentales derivadas de las experiencias traumáticas. Más arriba ofrecemos un listado de los procedimientos esenciales. Resumen. Las acciones mentales, percepciones, pensamientos, sentimientos, deseos, necesidades, fantasías y sensaciones corporales son esenciales para poder desenvolverse adaptativamente. Preceden y acompañan a la conducta, y son los guías determinantes y esenciales de nuestras acciones conductuales. Sin embargo, las víctimas de experiencias traumáticas suelen haberse vuelto fóbicos a diversas acciones mentales, porque las mismas son indicativas o les remiten a experiencias traumáticas no resueltas, de ahí que las llamemos acciones mentales derivadas del trauma. Y el condicionamiento valorativo ha llevado a estos pacientes a sentir que determinadas acciones mentales derivadas del trauma son atemorizantes, vergonzosas o repugnantes. Así, las víctimas traumatizadas suelen tener miedo de sus propios sentimientos y pensamientos, y de las sensaciones concomitantes. El terapeuta debe evaluar qué acciones mentales le resultan difíciles de tolerar a la víctima traumatizada, cuáles son inhibidas, y cuáles desbordan fácilmente al paciente cada vez que son activadas. El terapeuta también debe determinar las acciones mentales que cada parte disociativa de la personalidad podría evitar y temer específicamente. Es importante advertir que las víctimas no solo evitan y temen los afectos y las sensaciones negativas, sino también las positivas. El terapeuta y el paciente pueden empezar a analizar las normas desadaptativas del tipo, si entonces, que el paciente viene aplicando a las acciones mentales: si me pongo triste, jamás podré dejar de llorar. El terapeuta analiza cuidadosamente la experiencia que el paciente tiene de las acciones mentales. Al trabajar la fobia a los afectos, el terapeuta debe distinguir claramente entre las emociones violentas, abrumadoras, que son sustitutos desadaptativos, y las emociones intensas, que pueden ser adaptativas. El paciente puede no solamente sentir fobia a los afectos,
sino también tener fobia a los pensamientos, necesidades, deseos, fantasías, y fobia a las sensaciones corporales y al cuerpo. Se describen varias técnicas para superar estas fobias a las acciones mentales derivadas del trauma.